Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema que hemos estado hablando. Últimos tiempos, tiempos finales. Amén. ¿Sí han aprendido algo del tema? Amén. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro texto base. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 13. Apocalipsis 22. Versículo 12, 13. Yo creo que ese ya no lo debemos haber aprendido, ¿cierto? Bueno, dice la palabra. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién está hablando acá? Jesucristo, ¿cierto? He aquí yo vengo pronto. O sea que nosotros como creyentes debemos estar expectantes ¿de qué? De que Él viene, ¿cierto? Él viene por su iglesia. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, no viene solo, viene con galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿cuántos creen que Jesús cumple su palabra? Amén, Él la va a cumplir, ¿cierto? Y nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. En el Antiguo Testamento hablan acerca de una tribu que se llama la tribu de Isaacar, y la Biblia menciona esta tribu porque esta tribu era entendida en los tiempos, ¿sí? La gente sabía lo que debían hacer, lo que debía hacer el pueblo de Israel. Y ellos estaban allí para explicarles a los hermanos. Y yo creo que esta iglesia, o la iglesia de los últimos tiempos, ¿cierto? Debe ser como la tribu de Isaacar, una iglesia que entendida en los tiempos, porque si somos entendidos en los tiempos vamos a ser de bendición a otras personas. Están sucediendo cosas y la gente anda temerosa, ¿cierto? Todo esto que está pasando con la pandemia, todo lo que está pasando con Israel, ¿cierto? Son cosas que la gente le pregunta, oiga, ¿y qué está sucediendo? Y es bueno que usted preste atención a esta enseñanza para que no se quede como mudo. Sí, por ahí el pastor está enseñando algo, pero más o menos me acuerdo. No, es el tiempo de usted tomar nota. Y si le preguntan, usted pueda, ¿qué? Dar respuesta a la desesperanza de la persona o al temor de la persona. Porque estas palabras, vamos a ver que esas palabras traen gracia y paz. ¿Sí? No es algo que traiga temor, no es algo que traiga desesperanza, sino trae gracia y paz. ¿Sí? Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Estas palabras traen ¿qué? Gracia y paz. ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? ¿Cuándo Israel qué? Fue formada como nación. Sí, estamos en los postreros tiempos, pero los postreros tiempos arrancaron realmente hace 2000 años. ¿Sí? Porque eso es lo que dice Pedro cuando estaba profetizando allá en el Pentecostés. ¿Te acuerdas que Pentecostés es una fiesta judía y estaban allí reunidos ¿cuántos? 120, de entre esos 120 estaba María, y dice que ellos estaban allí esperando la promesa de Jesús. ¿Cuál era la promesa de Jesús? No se vayan, ¿cierto? Sino que esperen la promesa que es el Espíritu Santo. Pero Joel, usted lee el profeta Joel, que es en el Antiguo Testamento, y él dice, en los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Él lo dijo en el Antiguo Testamento, pero ¿cuándo sucedió este evento? En el tiempo de Pentecostés. O sea, en el tiempo de Pentecostés arrancó lo que se le llama, ¿los qué? Los postreros tiempos. Los últimos tiempos. Bueno, el que esté dormido lo voy a preguntar, ¿listo? ¿O no nos despertamos todos? Entonces, si no los pongo a hacer conclillas. Bueno, entonces, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿En el tiempo de qué? Pentecostés. Bien, Pentecostés. Exactamente. Y o sea que ahorita estamos ¿en qué? En los últimos tiempos, ¿cierto? En el último tiempo del postrer tiempo, ¿cierto? O sea, ya en lo último de lo último. Y él está diciendo, ¿qué fue lo que leímos allá en Apocalipsis 22? Que yo, ¿he aquí qué? Que yo me demoro. No. Que yo vengo, pero me va a tardar un rato más. No, he aquí yo vengo pronto. ¿Y vengo solo? Con su galardón. Eso, con su galardón. Y Jesús está que se viene, ¿cierto? Él ya, mejor dicho, está ya con la maleta puesta y se viene con todos sus manos de galardones. Pero ¿qué es lo que retarda su venida? ¿Qué dijimos? Dos cosas, ¿se acuerdan? Que nosotros levantemos a predicar, ¿cierto? Pero también ¿qué? Que la gente no se vaya a perder, ¿cierto?
Porque su paciencia o su demora es que no quiere que ninguno perezca, ¿cierto? Ninguno perezca. O sea que realmente el que Jesús no haya venido es misericordia de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy. Ahora, ¿a quién está escrita esta carta de Apocalipsis? A la iglesia, ¿cierto? A la iglesia. O sea que eso es para nosotros, para tener ¿qué? Entendimiento de este último tiempo. Y hace 8 días vimos 2 ejemplos. A ver, Julio, me va a recordar cuáles son los 2 ejemplos que vimos hace 8 días sin cuaderno. Él se acuerda así solamente. Luna le va a ayudar. Listo, Luna. En la noche, ajá. Y el embajador. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, pero tiene que decirlo así rapidito. Bien. El embajador. ¿Y qué? Y el ladrón. El embajador, ¿qué pasa con el embajador cuando un país le declara guerra a otro país? Lo sacan, ¿cierto? Ese no se va a quedar allá para que lo bombardee su propio país, lo sacan. Y así mismo somos nosotros la iglesia. ¿Nosotros somos qué? Embajadores. Y Dios le va a declarar la guerra a este mundo, ¿cierto? Porque ya fue muy misericordioso y paciente. Entonces va a declarar la guerra a todo este sistema de maldad, ¿cierto? ¿Y a quiénes son los primeros que sacan? A sus embajadores, ¿cierto? A sus embajadores. ¿Y el ladrón? ¿Será que el ladrón llega ya a la casa a que va a robar, a dormir? No, ¿cierto? ¿El ladrón a qué viene? A la casa. A robar, a llevarse algo, ¿cierto? Y Jesús compara que su venida es como el ladrón, ¿cierto? En la noche. ¿Se va a llevar a quién? A su iglesia, ¿cierto? A su iglesia, a la novia. Muy bien, excelente. Hoy vamos a hablar acerca de otro ejemplo. Diga, hoy voy a ver otro ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver es Enoc. Enoc con C. Enoc, me dijo la pastora, pronuncie bien C. Enoc. No, con B. Enoc. Enoc. Muy bien. Enoc. Antes de juicio, lo que estamos viendo es que siempre Dios ha extendido misericordia. Diga, antes de juicio, Dios siempre ha extendido misericordia. ¿Cierto? O sea que, ¿qué viene antes del juicio? Misericordia. Siempre, ¿cierto? Para aquellos que creyeron. Y un ejemplo de esto uno lo ve en Jericó. ¿Recuerdan Jericó? ¿Se acuerda la ciudad que el ejército de Israel rodeó y le dieron vuelta durante cuántos días? 7 días, ¿cierto? Y dice que antes de entrar a Jericó, ¿cierto? En batalla contra Jericó, dice que fueron 2 espías y entraron a la ciudad y llegaron a donde una señora llamada Raab, ¿cierto? La ramera. Y ella y toda su familia fueron salvos. Dios los salvó. Pero adicional uno ve que cuando Israel fue allá a Jericó, no fue atacado en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercero, sino en el 7º día. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que había misericordia de parte de Dios. Yo creo que si alguno allá de Jericó hubiera dicho, no, queremos la paz, no queremos guerra, Dios no hubieran sido juzgados, ¿cierto? Pero no hicieron eso. Y por eso hubo ¿qué? Juicio. Entonces, siempre antes de juicio, ¿qué viene? Misericordia. Misericordia. Muy bien. Siempre antes de juicio viene misericordia. Y la Biblia nos habla, o sea que este tiempo antes del juicio que va a venir sobre esa tierra es un tiempo ¿de qué? De misericordia, ¿cierto? De misericordia. Y quiero hablarles hoy acerca del ejemplo de Enoc, pero también quiero decirles que el rapto es parte de la misericordia de Dios, ¿cierto? Es parte de esa gracia de Dios, pero ¿sabe que en la Biblia no habla solamente de un rapto, sino habla, ¿sabe de cuántos? 7 raptos, de 7 raptos, ¿sí sabía? ¿No? Bueno, hoy lo vamos a ver. ¿De 7 qué? Pero vamos a hablar acerca de Enoc, ¿cierto? ¿Qué pasó con Enoc? Enoc no vio la muerte porque él se fue con Dios. Vamos a Hebreos 11, 5 al 6. Hebreos 11, 5 al 6. Hebreos 11 del 5 al 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué sucedió con Enoc? Dice la Biblia que Enoc fue ¿qué? Traspuesto ¿para qué? Para no ver muerte, ¿cierto? O sea, él no murió, ¿cierto? Y no fue hallado, sino que porque lo traspuso Dios. O sea, ¿Dios qué? Se lo arrebató, lo llevó, ¿cierto? O sea, el pariente, el hermano, el hijo que lo conocía, un día fue allá a visitarlo a la casa y ¿qué pasó? No lo encontró, ¿cierto? Se fue el hombre. ¿Y quién se lo llevó? Dios, Dios. Así mismo va a pasar con la iglesia, ¿cierto? Un día ya no nos van a encontrar. Por eso nos toca dejar allá una visita allá, ¿cierto? Si usted pasan varios domingos, no solamente este, ¿cierto? Sino si pasan varios domingos y no nos ve, nos fuimos con el Señor. O sea, que usted venga y oiga, ¿y no están haciendo servicio? Es que nos fuimos. Es mejor que no cache. Entonces en el versículo 5 dice que no, ¿qué? ¿Fue qué? Traspuesto y que no vio muerte. ¿Y qué es eso de traspuesto? Es básicamente que estaba en un lugar y fue puesto en otro lugar, fue trasladado, exacto, fue trasladado. Seguramente lo vamos a encontrar, ¿cierto? Más adelante, pero él fue ¿qué? Traspuesto, él no fue raptado. O sea que él estaba en un momento en la tierra y de pronto el Señor se lo llevó. Y la Biblia dice que gracias a eso Enoc no vio ¿qué? No vio muerte. Amén. O sea que el rapto de la iglesia no es el primer rapto. Diga, el rapto de la iglesia no es el primer rapto, ¿cierto? Sino que ya encontramos un rapto acá, ¿cierto? Realmente este sí fue el primero. Y Dios, los primeros raptos que hizo, lo hizo con individuos particulares, ¿sí? O sea, con un individuo. Pero si Dios puede con uno, también va a poder con ¿qué? Con muchos. Yo creo que Él tiene suficiente fuerza, ¿cierto? Entonces, el primer rapto que vemos, ¿cuál es? Mi hermano Rafael. El de Enoc, muy bien, el de Enoc, ¿listo? El primer rapto es ¿qué? El de Enoc. ¿Cuántos creen que eso va a pasar literalmente? El rapto de la iglesia. Amén. Sí, ¿cierto? O sea, nosotros creemos por cosas sobrenaturales. Además, nuestra fe está fundamentada ¿en qué? En que Jesús resucitó de los muertos y que eso mismo va a suceder con nosotros. Vienen dos ejemplos más en la palabra de Dios que son el de Moisés. Y ahorita vamos a ver el de Elías. Cuando usted escucha o lee la historia de Moisés, Moisés se murió, ¿cierto? ¿Moisés qué? Se murió. Pero en Judas, capítulo 1, versículo 9, ayúdenme por favor, vamos a Judas, capítulo 1, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, acuérdese que hay tres arcángeles, ¿no? O sea, habían tres arcángeles en un momento en el cielo, y era Miguel, Gabriel y Lucifer, ¿cierto? El lucero, que era Satanás. Pero bueno, usted sabe que una tercera parte de los ángeles descendió del cielo, ¿cierto? Y arcángel Miguel dice, contendía ¿con quién? Con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿qué pasó? Miguel luchó por el cuerpo de ¿quién? Se lo arrebató al diablo y se lo llevó. O sea que Moisés es un tipo de personas que no alcanzaron a entrar en la tierra prometida, pero sin embargo, aunque él durmió, ¿en dónde durmió? En su cuerpo, el Señor lo rescata para que pueda estar allá. Él sería el tipo de muertos en Cristo, una persona que muere en Cristo, o sea, digamos, ¿quién ya murió en Cristo? David, ¿cierto? Otro, Pablo, Pedro, Juan, ya murieron en Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que ellos van a venir, ¿por qué? Por su cuerpo, ¿cierto? Y Moisés es un tipo de ellos. Él murió, pero ¿qué hizo Dios? Vino, ¿por qué? Arrebatarle el cuerpo ¿a quién? Al diablo, al diablo, al diablo. Ese es un tipo de rapto. Bien, ahora Elías, vamos a Elías, Segunda de Reyes 2, 11 al 13. Segunda de Reyes 2, 11 al 13.
El tercer rapto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ellos ¿quiénes son? Elías y Eliseos. Iban los dos, Elías y Eliseo, perdón. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿A quién? A Elías y a Eliseo. ¿Qué sucedió? ¿Un qué? Un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un ¿qué? Torbellino, versículo 12. 12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y el 13 dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, aquí que nos está diciendo la historia, que a Elías se lo llevó ¿qué? ¿Unos carros de fuego? Un torbellino, muy bien, un torbellino, ¿cierto? Y cuando, diga esto, cuando Dios se lleva a alguien al cielo, se lo lleva vivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Usted no ha escuchado gente que dice que a veces que se muere un ser querido, ¿cierto? Dicen Dios se lo llevó. Pero la verdad es que cuando Dios se lleva a alguien al cielo, se lo lleva es ¿qué? Vivo. ¿Por qué? Porque es que la muerte es un enemigo de Dios. ¿Y la muerte qué? Es enemigo de Dios, ¿cierto? Este cuerpo tiene que morir por causa del pecado, ¿cierto? Vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado que ese sí no va a tener que morir. Amén. Pero en este caso, cuando Dios se lleva a alguien, ¿se lo lleva ¿qué? Vivo, ¿cierto? Y usted dice, pero Moisés, ¿no es que estaba muerto? Moisés se le fue llevado su cuerpo, pero él resucitó. Él resucitó. Y él fue traspuesto y lo vamos a ver más adelante. Resulta que durante la gran tribulación aparecen dos testigos. No sé si usted sabía, ¿sí? La gran tribulación es un periodo de 7 años. O sea, la iglesia sale, ¿cierto? Y allí se empieza a manifestar el imperio, el misterio del anticristo. Bien. Y durante 3 años y medio, o sea, todo el mundo va a estar contento con ese gobierno del anticristo, pero 3 años y medio después todo se va a poner color de hormiga. Y allí es donde van a aparecer dos testigos. Diga, dos testigos. ¿Y cuáles son esos dos testigos? Lo que se puede pensar es que son Moisés y Elías. Dos personas que no vieron la muerte, ¿cierto? Pero que van a ser traspuestos a ese momento en la historia del tiempo. Entonces, estas personas que estamos hablando van a ser ¿qué? Traspuestas. Entonces, ¿cuántos raptos llevamos? 3. El primero, Enoc. El segundo, y Elías. Bueno, me faltó decirles ¿por qué se piensa que es Moisés y Elías? Por el tipo de señales que hacen estos dos testigos. ¿Dónde usted puede encontrar esto para que no quede así como Apocalipsis capítulo 11? Apocalipsis capítulo 11, usted después puede echarle una ojeadita, y habla que estos dos testigos que tienen el poder de cerrar el cielo, o sea que no llueva. ¿Quién hizo esto? Elías, ¿cierto? Pero también tienen el poder de que el agua se convierta en sangre. ¿Quién hizo esto? Moisés. Y que haya plagas en la tierra. ¿Quién hizo esto? Exacto, o sea, la unción de ellos está allí, ¿cierto? Y como ellos no vieron la muerte, seguramente son ellos dos. Bien, fueron raptados ¿para qué? Para ser encontrados luego. Bueno, entonces vamos con Enoc, Moisés, Elías. ¿Quién más fue raptado? Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan que Jesús ascendió al cielo? Miremos a Hechos 1, 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, o sea, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y les dijo, no les toca a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad, pero van a recibir cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Esto es Jesús hablando ¿a quién? A sus discípulos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Entonces vemos que el siguiente rapto es ¿de quién? De Jesús, de Jesús. Y Jesús es el primero que ha ascendido al cielo con un cuerpo glorificado. Jesús es el primero que ha ascendido al cielo ¿con qué? Con un cuerpo glorificado. Antes de Jesús ninguno, ¿cierto? Ninguno. ¿Qué pasó con Elías? Subieron con un cuerpo ¿qué? Mortal, ¿cierto? Natural. Aún por el cuerpo de Moisés vinieron, ¿cierto? Pero Jesús subió con un cuerpo ¿qué? Glorificado, transformado. Él es nuestro modelo para nosotros. O sea que así como Jesús ascendió, así también nosotros vamos a ascender. ¿Sí? Lo mismo que sucedió con Jesús, así mismo con nosotros va a suceder. O sea que si Él subió con un cuerpo glorificado, nosotros también vamos a subir con un cuerpo ¿qué? Glorificado. El quinto, el rapto de la iglesia. Ese nos corresponde a nosotros. ¿Y qué es el rapto de la iglesia? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Es el momento en que en un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra los ojos, parpadee, eso, ¿cierto? No es tanto, ¿cierto? Es ya, es un momento. ¿Qué pasa? Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Y luego los que nosotros estemos aquí en esta tierra, vamos a ser encontrados con el Señor ¿en dónde? En las nubes. Y vamos a estar para siempre con Él. Desde ese momento en adelante vamos a encontrarnos con todos los creyentes, ¿sí? Allá sí vamos a poder hablar con Pablo, con Pedro, con Juan, ¿cierto? Con Tomás, bueno, con todos ellos. Y se va a armar un ejército para venir con el Señor aquí en la tierra. ¿Usted dónde puede encontrar eso? ¿Se acuerdan esa cita? Esa cita es importante que ustedes se la aprendan. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Bueno, mientras me van buscando allá, nueva NBI. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Trompeta, con el chofar, ¿cierto? Que es diferente a las trompetas de Apocalipsis. ¿Sí? Hoy leyendo un poquito de por qué hay gente que cree que el rapto de la iglesia es después de la gran tribulación, es porque ellos piensan que esas trompetas, que esta trompeta es la del Apocalipsis 6, pero el Apocalipsis 6 son trompetas ¿de qué? De soldados, ¿cierto? Pero esas trompetas es ¿de quién? Del sacerdote que está tocando, llamando ¿a qué? A congregarse, ¿cierto? Entonces, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos los que han muerto, ya. Luego, los que estemos, diga, eso soy yo, los que estamos aquí en la tierra, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Aleluya, eso lo dice la Escritura, amén. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser arrebatados. Los otros que van a ser arrebatados, ¿se acuerdan de estos dos manes? ¿Los dos qué? Testigos. O sea que doble vez va a ser arrebatado Moisés y Elías, doble vez. Miremoslo, Apocalipsis 11 del 11 al 12. Ese es el sexto arrebatamiento. El de los dos testigos. ¿Me ayuda, por favor? El de los dos arrebatamientos. Dos testigos, perdóneme. Apocalipsis 11 del 11 al 12. Dice: pasados los 3 días y medio. ¿Quieren ver el contexto un poquito? Sí, es chévere esa historia. Miremos Apocalipsis 11, desde el 1. Y miremos un poco acerca de eso. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y en el altar y los que adoran a él. Usted ve esta misma historia en Ezequiel, ¿cierto? O sea que ellos se encuentran en el espíritu. Sigamos. Pero, o sea que en lo espiritual no hay como tiempo. El tiempo es una ¿qué?
una creación, ¿sí? Dios vive en la eternidad y para Él no hay tiempo. El tiempo aún es una creación. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán Ciudad Santa 42 meses. ¿Cuántos 42 meses? Ayúdenme. ¿Cuántos serían? 12 es un año. 24, 36, 3 y 42, 3 años y qué? Y medio, 3 años y medio. Muy bien. Vestidos de silicio, versículo 4. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esos tienen poder para cerrar el cielo, ¿se acuerdan? ¿Ese es quién? Elías, ¿cierto? A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ¿ya los ven? Muy bien, ¿cierto? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, pareciera que gana la bestia, ¿no? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos ¿qué? El espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¿qué? Subid acá, y subieron al cielo, ¿en qué? En una nube y sus enemigos los vieron. Bien, entonces vemos que los 2 testigos también ¿qué? Van a ser arrebatados, ¿cierto? O sea que el arrebatamiento es algo nuevo. No es nada nuevo. Sí, es la manera como Él ha trabajado, ¿cierto? Y uno, pensaba que eso era algo nuevo para el Señor. No, Señor. Él ya lo ha hecho y lo puede hacer con toda la iglesia. Amén. Y la última es los creyentes durante la gran tribulación. Eso lo puede encontrar usted en Apocalipsis 24. Los creyentes ¿qué? Durante la gran tribulación. O sea que va a haber otro arrebatamiento. ¿En qué? ¿Durante qué? Durante la gran tribulación. Algunos dicen que es en la mitad de la gran tribulación, otros al final de la gran tribulación. Y es personas que ¿qué? Que pusieron su fe en Cristo Jesús. También a ellos se les va a dar la facultad de juzgar. Y ya la muerte segunda no va a tener potestad sobre ellos. Y ellos van a vivir y reinar con Cristo también por 1000 años. O sea que ellos se van a unir ¿a quiénes? A nosotros, la iglesia, ¿cierto? Son creyentes de la tribulación, pero también van a tener un rapto en particular. ¿También van a hacer qué? Apocalipsis 24. Muy bien. Entonces, sí, interesante, ¿no? 7 ¿qué? Raptos. Pero vamos hoy a enfocarnos un poco más en el ¿cuál fue el que yo les dije? El de Enoc. Ahora, Apocalipsis 24 fue el que les dije ahorita. Apocalipsis 24, ¿ya? ¿Todos? Ya, a cada uno se les dio su cita. Vamos a ver ahora, vamos a enfocarnos principalmente en ¿cuál? En el ejemplo de Enoc. En el primero. ¿Y cuál es la idea de ver el ejemplo de Enoc? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Cierto? ¿Qué lo diferenció del resto para que fuera ¿qué? Raptado. Eso es lo que vamos a ver acerca de Enoc. Y vamos a Hebreos 11, 5 al 6, porque es lo mismo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo. ¿Sí? O sea que Enoc el día de hoy va a ser ¿qué? Ejemplo para nosotros de la iglesia que va a ser ¿qué? Arrebatada, raptada. Hebreos 11 del 5 al 6. 5 al 6. Por la fe que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Entonces la pregunta es, Enoc era un hombre de ¿qué? De fe, ¿cierto? Y dice que antes
Dice, antes de ser traspuesto, ¿cuál fue el testimonio? ¿De haber qué? Ahora, ¿qué agrada a Dios? Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Generalmente uno cita este versículo, pero el contexto es que está hablando de quién este versículo, de Enoc, ¿cierto? Que Enoc, ¿qué? Por la fe agradó a Dios, o sea que él se acercó, pero no solamente se acercó, sino que él supo que Dios era ¿qué? Galardonador de aquellos que le buscaban. O sea, él iba con expectativa, ¿cierto? Él le buscaba con expectativa, no le buscaba como que pues, por si acaso Dios existe. No, él tenía una expectativa de que él ¿qué? Era un galardonador. Diga esto conmigo, Enoc agradó a Dios. O sea que Enoc era un hombre de fe. Amén. O sea, ¿qué le agrada a Dios? La fe. Y si usted va a creer el rapto ya cuando nos fuimos, grave. El rapto hay que creerlo hoy. Amén. Hoy es el día para creer en el rapto. Hoy es el día para creer esta palabra que estamos hablando acá. Y el versículo 6 está conectado con el 5, ¿cierto? O sea, Enoc está diciendo que, el versículo 6 dice, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que qué? Que le hay y que Él es galardonador. O sea que Enoc, ¿qué creía? Que Dios existía, ¿cierto? Pero también que Dios ¿qué? Galardonaba, que recompensaba, ¿cierto? O sea que usted necesita saber que Él viene pronto, pero también ¿qué? Que Él es galardonador, que Él trae galardón. Amén. ¿Quiere que haya el mismo testimonio de no hacia usted? Pues sea un buscador de la presencia de Dios. Usted debe buscar la presencia de Dios. Amén. Su carne no quiere, o sea, el buscar la presencia de Dios tiene tres enemigos: su carne, el diablo y el mundo, ¿cierto? Pero usted debe ser más fuerte que eso. Y usted debe buscar de la presencia de Dios. Aleluya. Vamos al principio y en Génesis 4, 25 al 26. Génesis 4, 25 al 26. Amén. Y dice la palabra: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Recuerde que ellos dos habían dado dos hijos varones inicialmente, que era ¿quién? Caín y Abel. ¿Pero qué hizo Caín? Mató a Abel, ¿cierto? Ahora dice, y llamó su nombre Set porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, ¿cierto? O sea que Set era el sustituto de Abel, ¿sí? Y versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí es muy importante lo que quiero resaltar. ¿Y los hombres qué? ¿Comenzaron a qué? A invocar el nombre de Jehová. Entonces vemos cómo la descendencia, ¿cierto? La ascendencia, perdón, de Enoc, encontramos allí ¿qué? Fe, ¿cierto? Y encontramos que ellos estaban ¿qué? Invocando el nombre del Señor. Y ahora saltemos a 5, 18 al 29. Eso es largo, pero necesitamos verlo. Génesis 5, 18 al 29. Son varios versículos. Pero vamos a ver el linaje de Enoc, porque de ahí vamos a ver algo claro. Entonces, que la ascendencia de Enoc, ¿qué? Es una descendencia temerosa de Dios, una descendencia de fe, ¿cierto? Una descendencia que cree en Dios. Ahora, dice, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y ¿qué? Murió. Vivió en Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijos. Y fueron todos los días de Enoc 369 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y ¿qué? Murió. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo. Y llamó a su nombre Noé, diciendo,
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que Enoc es séptimo de la generación desde Adán hasta él, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a leer este Génesis capítulo 5, que es el que estamos leyendo allí, está hablando acerca de ¿qué? De la descendencia de Adán o la ascendencia de Noé, ¿cierto? ¿A través de quién? Adán y Set, ¿cierto? Adán y Set, ¿cierto? Entonces el primero era Jared, ¿cierto? Después Enoc tuvo a Matusalén Lamed, Lamed a Noé. ¿Y esa gente vivía 50, 60, 100 años? No, vivían muchísimos años, ¿cierto? ¿Cuántos años vivía? Por ejemplo, Matusalén, ¿cuántos años vivió? 969 años murió, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado la expresión, uy, ese es más viejo que Matusalén, ¿cierto? O sea, Matusalén es la persona con el registro de más años en esta tierra, ¿cierto? ¿Y sabe qué significa el nombre Matusalén? Su muerte traerá. ¿Matusalén significa qué? Su muerte traerá. Ahora, ¿qué fue lo que trajo la muerte de Matusalén? ¿Sabe qué trajo la muerte de Matusalén? Juicio. Porque después de Matusalén vino el papá de Noé y después del papá de Noé, ¿cierto? Pero no quiere decir quiere decir es que cuando Matusalén murió, ¿qué vino? Juicio. ¿Y qué juicio vino? El diluvio, ¿cierto? El diluvio. Ahora, ¿qué me muestra esto? Que Dios es lento para la ira. Ahora, ¿por qué será que en el momento que nació Matusalén le pusieron ese nombre? Porque la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha. Pero sin embargo Dios es ¿qué? Lento para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere la muerte del que muere. Y Él no quiere que ninguno perezca. O sea que, ¿qué estaba frenando a Dios de juicio? Era que Matusalén ¿qué? Muriera, ¿cierto? O sea que cuando Matusalén muriera, ¿qué iba a pasar? Juicio iba a venir. Ahora, fíjese una cosa, que ¿quién fue el que vivió más tiempo? Matusalén, ¿cierto? Matusalén fue el que vivió más tiempo. O sea que Dios no está interesado en que juicio venga. Dios quiere alargar su misericordia lo más que pueda, ¿cierto? ¿Para qué? Para que personas se arrepienten y se acercan a Él. O sea que Él lo que estaba diciendo es, vive más, vive más. Sí, Matusalén vive más, vive más. Ya hasta los 969 aguantó el viejito y se murió y tocó juzgar. O sea, lo que dice es que cuando él murió, empezó el diluvio, vino el juicio. Apenas murió Matusalén, ¿qué pasó? ¿Vino qué? El diluvio, vino el diluvio. Porque siempre antes del juicio, ¿qué viene? Misericordia. Él siempre es ¿qué? Misericordioso. O sea, que no haya juicio o que no haya venido la gran tribulación es ¿qué? Misericordia de Dios, ¿sí? Misericordia de Dios. Ahora sigamos otra vez ahí con Enoc. Y dice que, y caminó Enoc ¿con quién? Con Dios. O sea, ¿de qué se da testimonio de Enoc? Que él ¿qué? Caminaba con Dios. Él creía en Dios, ¿cierto? Seguramente él escuchó las historias de ¿quién? De Adán, ¿cierto? De Eva, ¿cierto? De sus bisabuelos. Él las escuchó. ¿Y él qué? Creyó que Dios caminaba con el hombre. ¿Y él qué hizo? Él le buscó a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. ¿Que qué? Que le busquemos. ¿Sí? Él viene. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Que le busquemos más. ¿Sí? Que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca crea que Dios existe, que le hay, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe haber en una persona que cree que Jesús viene es ¿qué? Que le busca, ¿cierto? Que tiene una vida de oración. Que no solamente cree que Dios lo va a escuchar, sino que usted también escucha de Dios. No solamente que usted le va a hablar a Dios, sino que Dios le va a hablar a usted. Que no solamente que usted va a levantar oraciones a Dios, sino que va a tener comunión con Dios. Y Dios va a caminar con usted. Tal vez el primer día usted dice, pero yo no sé por qué dicen que uno tiene que orar, ¿cierto? Tal vez no pase nada. Pero si usted es diligente y practica esto, y usted lo busca en el lugar secreto, Él dice
que el que lo busca en el lugar secreto, el Padre lo recompensará en lo público. Muy bien. Ahora dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, ¿cuántos años? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Imagínese, usted caminar con el Señor 300 años. Ahora, ustedes no sé si se han dado cuenta en las parejas, cuando ya llevan bastante tiempo, a unas parejas empiezan a parecerse mucho, empiezan a responder parecidos, ¿cierto? Empiezan a tener los mismos gestos, al menos que la pasen agarrados todo el tiempo y no quieran saber el uno del otro, pues no. Sí, pero cuando tienen buena comunión, las parejas tienden ¿a qué? A aparecerse, ¿cierto? A aparecerse. Ahora imagínese este señor caminando 300 años con el Señor, ¿cierto? Oiga, no, a usted le pasa algo, ¿cierto? Usted ya no responde igual. Su caminado es como diferente, ¿cierto? Y el mundo dice, el que anda con la miel, algo se le pega, ¿cierto? O sea que algo se le pegó a no, ¿cierto? Las mañas de Dios. 300 años con Dios se le debieron haber pegado. Y ojalá se le pegue a usted las mañas de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que si usted contempla la gloria de Dios, usted va a ser transformado. Amén. Entonces, si le estamos contemplando una vez y otra vez y otra vez, ¿qué va a pasar? Usted va a ser ¿qué? Transformado. Amén. Usted va a ser transformado. Aleluya. Aún con las amistades, ¿cierto? Usted se la pasa con amigos y los amigos que ya empiezan a hablar de la misma manera. A los discípulos, ¿qué les dijeron? Ustedes que son hombres sin letra y del vulgo, les reconocían porque andaban con Jesús. O sea, dígale al de al lado, ¿tú que andas con Jesús? Se te nota. O sea, si estamos en la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Se nos va a notar, ¿cierto? Su semblante va a cambiar, aún va a venir gozo a nuestras vidas, ¿cierto? Paz, esperanza. No vamos a estar preocupados porque hay una pandemia, ¿o sí? No, ¿cierto? Tenemos un Dios más grande en los cielos, ¿cierto? Aleluya. Más grande que esta pandemia, amén. Aleluya. Entonces, Enoc es un tipo de la iglesia que fue raptada. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A tener comunión con Dios. A conocerle personalmente. Él sabía para dónde iba el Señor, ¿cierto? O sea, si andamos dos, los dos debemos estar ¿qué? De acuerdo e ir al mismo lugar, ¿cierto? Enoc sabía hacia dónde iba el Señor. Y la iglesia que anda con el Señor sabe hacia dónde va el Señor. Una iglesia que entiende, ¿cierto? Por causa de la comunión. Génesis 6:9. Génesis 6:9. Ahora hablando de Noé, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y con qué? Con Dios caminó Noé, ¿cierto? Ahora fíjense, cambia un poquito aquí la historia, ¿no? En la anterior era Enoc caminó con Dios, aquí dice con Dios, con Dios caminó Noé. Sin embargo, ¿de quién aprendió Noé a caminar con Dios? De Enoc, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a aprender la gente que se puede caminar con Dios? Diga, de mí. ¿Sí? Sus hijos, ¿de quién van a aprender, cierto, que se puede caminar con Dios? De usted, ¿cierto? De usted. O sea que usted va a generar un impacto en las personas. Su caminar con Dios va a ser un impacto en las personas. Nosotros somos el ejemplo para el mundo. Nosotros nos vamos, ¿cierto? Pero debemos dar un testimonio de que se puede caminar con Dios. Judas 14:15. Judas 14:15, este tiene solo un capítulo. Judas capítulo 1, versículo 14 al 15. No, este es Juan. Judas. Dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, ¿cómo la Biblia habla de Enoc? ¿Qué dice acerca de él? ¿Que qué? Que profetizó, ¿cierto? También podemos decir que predicó, que habló. ¿Y qué habló? Que el Señor va a venir ¿con quién? Con sus santas decenas de millares. O sea, no era un profeta, pero también la Biblia habla acerca de que no, que predicó, habló. O sea que la iglesia en el último tiempo es una iglesia que ¿qué? Que predica, ¿cierto? Es una iglesia que habla. Ahora, ¿de qué habló Enoc? De lo que iba a suceder en el último tiempo. Dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son esos santas decenas de millares? Diga, la iglesia, nosotros. Sí, porque recuerde que Jesús viene, pero es una escalada, una escala, perdón. Primero viene al cielo y nosotros subimos con él. Luego vamos al cielo, ¿cierto? Y después él viene ¿con quiénes? Con sus santos, con nosotros, la iglesia. O sea que no sabía lo que iba a suceder en estos últimos tiempos. Y nosotros como iglesia también debemos saber lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Nosotros vamos a regresar con Jesús, pero si vamos a regresar con Jesús, ¿cierto? Debemos saber lo que va a suceder. Entonces, miremos un momento Zacarías 14. Zacarías 14. No, sí, 14, no, Zacarías 14, ese es 1:14. 14:1. He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada en las casas, y violada a las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Esto cuándo va a suceder? Durante la gran tribulación. O sea, el mundo se va a reunir en contra de Israel, ¿cierto? O sea que en este tiempo, ¿quién va a ser el protagonista? Israel, ¿cierto? Y aún ya estamos viendo, ¿cierto?, cómo Israel es protagonista. Y lo que estamos viendo que delante del mundo el malo es Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas. Bueno, eso ya, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, esto ya es cuando Jesús viene con sus santos, ¿cierto? Él desciende ¿sobre dónde? Exactamente, sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, será hecho? Él se estaba refiriendo a este monte, o sea que en sí ese monte se va ¿a qué? A echar al mar, ¿cierto? Versículo 5. 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él todos los ¿qué? Santos, todos los santos, todos los santos. Entonces, así como está hablando ahorita Enoc, esto sucederá, que nos vamos a venir ¿con quién? Con Jesús, ¿cierto? Vamos a venir con Jesús. O sea que Enoc también sabía que los santos primero se iban a reunir con Jesús para luego volver otra vez con él. ¿Y eso dónde lo supo Enoc? ¿Por medio de qué? De que tenía comunión con Dios, ¿cierto? De que caminaba con Dios. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿cómo va a ser la iglesia del último tiempo? Si lo estamos comparando con Enoc. Primero, es una iglesia que ¿qué? Que camina con Dios. ¿Es una iglesia que qué? Que camina con Dios. Lo segundo que vemos es que decíamos que no por caminar con Dios ya se le había cambiado su hablar, ¿cierto? Ya se comportaba de manera diferente. O sea que una iglesia en los últimos tiempos es una iglesia transformada por la presencia de Dios.
pero también es una iglesia llena del poder de Dios. Es una iglesia ¿qué? Llena del poder de Dios. Es una iglesia que cree que Dios existe y que Él es galardonador. Es una iglesia que cree que Dios existe y que Él es ¿qué? Galardonador. Es una iglesia que tiene revelación de los eventos por venir. Es una iglesia que tiene revelación de los eventos por venir, o sea, es entendida en los tiempos. Muy bien. Este es el ejemplo de ¿qué? De Enoc. O sea que Dios quiere que nosotros hagamos algo en este tiempo. ¿Sí? ¿Que qué? Que prediquemos, que le busquemos, ¿cierto? Que seamos conscientes de su presencia. Porque en ocasiones somos más conscientes de ¿qué? De nosotros mismos, de nuestra propia necesidad, ¿cierto? Pero no somos conscientes de su presencia. Y cuando usted es consciente dice Mateo 6:33, que cuando usted le busca a Él, que cuando usted es consciente de su presencia, ¿qué va a pasar? Todo lo demás le va a ser añadido. Pero necesitamos aprender a buscarle a Él. Amén, así como Enoc lo hizo. Bueno, no es más hoy. Entonces pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor.